Bienvenidos. El tema que nos ocupa es analizar y dialogar brevemente respecto del rol del sector público en una economía de mercado. Es un tema muy relevante, dado que el Estado, los gobiernos, los estados, son actores relevantes en una economía, consumen muchos recursos y pueden, debido al poder coercitivo que tienen, incidir en la forma en la cual se asignan los recursos escasos de una economía. Puntualmente, un Estado, cuando recolecta impuestos, genera una extracción de recursos desde la economía que deja de estar disponible para el resto de los actores económicos. De igual manera, cuando gasta, incide en los precios relativos y puede ocasionar algunas distorsiones que pueden tener mayor o menor impacto en la relación de fuerzas que hay en el sector privado. Concretamente, las finanzas públicas se ocupan de lleno en el proceso de ingreso-gasto del Estado. Esto quiere decir la relación entre los impuestos, entre el endeudamiento, entre las distintas fuentes de financiamiento con las cuales cuenta un Estado y el proceso mediante el cual este dinero recaudado se gasta y vuelve a la economía. El tema impositivo, el tema de ingresos del Estado es muy relevante dado que puede ser regresivo o progresivo, ya lo estudiaremos en más detalle. Esto quiere decir que puede ser, en términos relativos, mayormente beneficioso para personas con menores recursos o viceversa, puede ser muy suave con las personas de mayores recursos. De igual manera, el gasto público puede ser eficiente o puede no serlo, con lo cual la cantidad de recursos que el Estado devuelve a la economía puede estar favoreciendo a determinados grupos de poder o puede estar no favoreciendo a nadie puntualmente en el caso de que se trate de un gasto público muy ineficiente. A lo largo de la historia ha ido cambiando la visión del rol que debe cumplir un Estado en una economía. A nivel mundial y puntualmente en Argentina también se consideraba a principios del siglo XX que un Estado debía cumplir funciones básicas y no interferir demasiado en la asignación de recursos escasos de la economía. De esta manera se le asignaban funciones como la defensa nacional o la provisión de determinados bienes públicos que no eran provistos de manera satisfactoria por el sector privado. A medida que avanzó el siglo XX, el rol del Estado fue comenzando a ayornarse con otras funciones, dando paso a lo que se conoció como estado de bienestar, en donde los gobiernos asumían un rol fuerte en la intervención de la economía, produciendo no solamente bienes públicos, sino también aquellos bienes que tranquilamente podrían ser provistos por el sector privado. Esto implicó una competencia por el consumo de recursos entre el sector público y el sector privado que muchas veces ha sido nociva para el desarrollo de la economía en su conjunto. El principal problema que se generaba con esta expansión del sector público en la economía de mercado venía de la mano de lo difuso de los derechos de propiedad de los recursos públicos. En una empresa privada, para marcar un contraste, por ejemplo, la propiedad de los bienes y recursos con los cuales se produce está clara, está definida. En cambio, en el sector público, esta propiedad es difusa, son bienes colectivos. Esto ha generado que muchas veces el sector público haya sido utilizado con fines que no estaban directamente relacionados con la satisfacción de necesidades colectivas. Por ejemplo, se ha generado una excesiva expansión del empleo público o las empresas públicas producían con bajísimos niveles de eficiencia porque quizás perseguían otros fines ajenos a la maximización de los beneficios. Y esta excesiva expansión de la actividad pública en la economía de mercado, ya finalizando la década del 70, terminó generando un colapso de lo que se conoció como estado de bienestar, volviéndose lentamente a una concepción del sector público más vinculada a lo que se conocía a comienzos del siglo XX, un Estado más chico, más eficiente y que paulatinamente se fuera retirando del mercado. Esto a nivel mundial. En Argentina hemos tenido vaivenes mucho más pronunciados, la concepción de la importancia de la intervención del sector público en una economía de mercado ha ido hacia adelante y hacia atrás durante determinados periodos de tiempo mucho más breves. Para tratar de comprender un poco mejor estos conceptos, los invito a ver el siguiente video. Our ability to create and sustain economic growth is the defining challenge of our time. Of course, there are other challenges: healthcare, disease burdens and pandemics, environmental challenges, and of course, radicalized terrorism. However, to the extent that we can actually solve the economic growth challenge, it will take us a long way to solving the challenges that I've just elucidated. More importantly,
Unless and until we solve economic growth and create a sustainable long-term economic growth, we will be unable to address the seemingly intractable challenges that continue to pervade the globe today, whether it's healthcare, education, or economic development. Muy bien, ahora están en condiciones de abordar la siguiente actividad práctica. En pantalla pueden apreciar una clave de resolución para la actividad que acabamos de realizar. Así se solicitaba vincular conceptos con definiciones y una de las imágenes. Podemos apreciar cómo la imagen seleccionada se corresponde al concepto de funciones del sector público en una economía. Muy bien, el concepto que nos ocupa es el de las funciones del Estado del sector público en una economía de mercado. Más allá de las distintas posturas ideológicas que suelen estar enfrentadas y que asignan distintos motivos por los cuales el Estado debería intervenir en la economía, en el campo de estudio de las finanzas públicas, que es una rama de las ciencias económicas que nace de la teoría económica neoclásica, se consideran tres posibles motivos de intervención del Estado en una economía. Siempre partiendo del supuesto según el cual el Estado compite, el sector público compite con el sector privado en el consumo de recursos que son escasos en una economía. En ese marco, las tres situaciones que justificarían una intervención del Estado son las funciones que se le asignan de asignación de recursos, distribución del ingreso y estabilización de la economía. Veamos paso a paso, punto por punto. En cuanto a la función de asignación de los recursos, se entiende que el sector privado asigna de manera eficiente los recursos en determinada situación. En la mayor parte de las transacciones económicas, la libre oferta, la libre interacción de oferta y de demanda suele arrojar resultados que son eficientes. Pero esto no es así en todas las situaciones. Queda un amplio rango de particularidades y de bienes a producir que no son provistos directamente, no son provistos por el sector privado, o son provistos de manera insuficiente. Veamos un ejemplo. El alumbrado público, el alumbrado de las calles en una ciudad, es un bien que no se haría producido por el sector privado. Sería muy difícil para una empresa privada cobrar ese servicio, porque sencillamente ningún vecino estaría dispuesto a pagar sabiendo que podría pagar su vecino. En este caso estamos hablando de un bien público, llamado de esa manera porque es muy difícil apropiarse del bien. A diferencia de un bien privado, cuando yo compro un bien privado, ese bien deja de estar disponible para el resto de las personas. En el caso de un bien público, en cambio, su provisión puede ser disfrutada de manera simultánea por multiplicidad de personas. En nuestro ejemplo del alumbrado público, yo puedo estar consumiendo ese servicio y una persona parada al lado mío también puede estar consumiéndolo. Por lo tanto, es muy difícil saber cuál de los dos valora más ese bien. Algo que, como dijimos, no sucede en el caso de los bienes privados. También tenemos otro caso de bienes que generan externalidades. A diferencia de los bienes públicos, las externalidades se expanden, el impacto de ese consumo se expande más allá de quién lo consume o quién lo produce. En el caso de una empresa que contamina un río, está disfrutando de unos costos menores a los que debería afrontar si tuviera que remediar el daño que le está causando al medio ambiente. Y a la vez, también en el caso de una campaña de vacunación, por ejemplo, son bienes que exceden, sus beneficios exceden a quien lo consume, son beneficios sociales. En esos casos se justificaría la intervención del Estado y la provisión del Estado para estos bienes.
En lo que es la distribución, bueno, simplemente se ataca lo que se considera como una distribución inequitativa del ingreso, de un proceso político por mayorías, se llega a determinados acuerdos en los cuales el Estado debe intervenir para reasignar los recursos que pueden estar concentrados excesivamente en personas de mayores recursos. Y por último, la función de estabilización, que todos hemos visto en algunos cursos de macroeconomía, obedecen a política fiscal y monetaria, mediante los cuales el Estado, el sector público interviene en la economía tratando de mantener estable los precios o de mantener estable el nivel de actividad económica. Estas tres funciones son las que se asignan a priori como funciones propias de un Estado desde las finanzas públicas, ¿no? Ahora los invito a realizar la siguiente actividad que guarda estrecha relación con los conceptos que hemos estado dialogando. Como pueden apreciar en pantalla, se nos solicitaba asignar cada concepto a cada una de las funciones del Estado en la economía, haciendo hincapié en aquellas funciones que se comparten o que tienen alguna actividad que comparte distintos criterios. Por ejemplo, tiene como objetivo principal suavizar los ciclos económicos, es una actividad exclusiva de la función de estabilización del Estado, sin tener ningún tipo de interrelación con las otras funciones. Muy bien, el concepto que nos ocupa es el de las empresas públicas, el de la actividad, el rol empresario del Estado, la intervención del Estado en la economía, ya como no un productor de bienes públicos, sino como un productor de bienes privados, lo cual excedería las funciones provistas o las funciones contempladas, a las cuales se considera recomendables, para las cuales el Estado debe intervenir. Según estudiamos en las finanzas públicas, estas son la producción y provisión de bienes públicos, por ejemplo, pero no la provisión de bienes privados. Independientemente de este criterio propositivo de las finanzas públicas, muchas veces los Estados intervienen en todos los países del mundo, más allá de que sean economías de mercado con altas movilidades de capital y muy desarrolladas, los Estados intervienen produciendo bienes privados. Esta intervención del Estado en la producción y provisión de bienes privados obedece a distintos motivos. Pueden ser motivos políticos, en los cuales un determinado sector público, un determinado gobierno, considera que un bien es estratégico. El caso argentino, hasta la década de 1990, por ejemplo, fue Somisa. Somisa era una fábrica gigantesca que monopolizaba la producción de acero en nuestro país, después fue privatizada junto a muchas otras empresas públicas en la década del 90, pero en ese momento se consideraba crítico tener una empresa que garantizara la provisión de acero hacia el resto de la economía. El Estado en ese momento decidió asumir esa provisión y creó la empresa que se encargaría de hacerlo. Otros ejemplos que tenemos a mano son YPF, en el cual es un bien privado, el combustible, pero que es considerado estratégico. En la década de 1930 se consideró estratégico que el país alcanzara en algún momento el autoabastecimiento de combustible. Por lo tanto, se desarrolló, se motorizó desde el Estado con la creación de YPF la exploración de pozos petroleros. Otros ejemplos son las aerolíneas de bandera, en el caso nuestro aerolíneas argentinas, pero muchos países del mundo tienen su aerolínea de bandera, incluso con coparticipación del sector privado, puede ser mitad y mitad, parte porción del Estado, parte propiedad del sector privado, o pueden ser determinadas infinidad de bienes que son considerados estratégicos en distintos momentos del tiempo. Lamentablemente la problemática que genera esta intervención del Estado es la carencia de propiedad. Es un problema que en economía se denomina problema de principal agente. No está claro de quién es la propiedad de los medios de producción y de los recursos que se consumen en una empresa.
Por lo tanto, al no estar bien definidos esos roles, se generan incentivos a que la eficiencia quede de lado en oposición a otro tipo de objetivos que pueden ser objetivos de distintos grupos de poder que alejan el objetivo central de la empresa de la maximización de los beneficios. Esta situación termina volviendo a las empresas poco competitivas, poco eficientes y eventualmente terminan generando grandes volúmenes de pérdida que tienen que ser afrontados con ingresos públicos. Más allá de esto, en distintos países del mundo hay acabados ejemplos de empresas públicas que son altamente eficientes, con lo cual el problema podemos no colocarlo en la propiedad y en la intervención del Estado en este tipo de ámbitos que son propiamente privados, sino en la forma en la cual se está gestionando el Estado en sí y estas empresas como parte integral de un Estado más amplio. A continuación los invito a realizar una actividad relacionada con estos conceptos. En pantalla pueden apreciar la clave de resolución de la actividad propuesta. Allí podemos ver que la actividad empresaria del Estado se asemeja a la actividad privada en el mercado. En cambio, la actividad gubernamental del Estado es una actividad del Estado al margen de las reglas de mercado. El tema que nos ocupa es el presupuesto en la Argentina. El presupuesto en todos los estados, no solamente en la Argentina, es la herramienta de gestión por excelencia de un gobierno. Allí se plasman las intenciones de recaudación y de gasto, y en estas intenciones de gasto tienen particular relevancia las obras públicas que se van a realizar, los planes de inversión y las distintas previsiones que puede llegar a tener un gobierno que marcarán el rumbo de la economía en su conjunto y no solamente del sector público. Es decir, el contenido del presupuesto del sector público impacta de lleno en el resto de los sectores de la economía. En nuestro país, el proceso presupuestario sigue una serie de reglas que están establecidas en la Constitución Nacional. Para empezar, el Poder Ejecutivo es quien confecciona el presupuesto. Este proceso está a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El jefe de Gabinete de Ministros es una especie de superministro, es el jefe del resto de los ministros de la Nación, y él recoge de cada uno de estos ministerios sus respectivos planes de gasto. Es decir, el ministro de Salud puede tener en carpeta lanzar una nueva campaña de vacunación que requerirá una determinada cantidad de recursos y le informa este monto de recursos necesarios al jefe de gabinete. El ministro de Infraestructura puede tener en plan la construcción de una determinada autopista y debe informar los recursos necesarios para esta construcción al jefe de gabinete de ministros de la Nación. A su vez, esta figura, el jefe de gabinete, interactúa con el ministro de Hacienda, Finanzas, para tratar de obtener los recursos necesarios para abastecer a las necesidades del resto de los ministros. Y ahí hay un feedback muy importante porque los recursos previstos pueden no ser lo suficientes para hacer frente a todos los planes de gasto del resto de los ministerios, por lo tanto deben ajustarse las expectativas acorde a la posibilidad real de recolección de recursos. Este proceso es largo, es un proceso interno y que lleva acabadas y largas negociaciones entre distintos ministros, que una vez que logran un presupuesto consolidado, un proyecto consolidado, ahí sí es enviado al Congreso para que tome estado público y se debata de cara a la sociedad. En el Congreso este proyecto puede ser aprobado sin ningún tipo de modificaciones, tal cual ingresó por parte del sector público, o puede ser sujeto a modificaciones importantes, depende del equilibrio de fuerzas que se encuentra en el Poder Legislativo.
Una vez aprobado en el Congreso de la Nación el proyecto de presupuesto, vuelve el Poder Ejecutivo quien lo promulga y se encarga ahí sí de ejecutar la recolección de las rentas previstas para ese año y de gastar los bienes y servicios y recursos comprometidos para ese año en curso también. Con esto en mente los invito a repasar estos videos que veremos a continuación. Presupuesto 2017. Un presupuesto para el crecimiento que los argentinos merecen. Un presupuesto basado en datos fiables para crear el trabajo que nos permita llegar a la pobreza cero. Así lo hacemos. Más infraestructura. 95.000 millones de pesos destinados a mejorar los ferrocarriles, las rutas y las necesidades básicas. Llevar agua potable y redes cloacales a más argentinos. Vivienda digna. 120.000 nuevos hogares. 175.000 créditos subsidiados. Mejores rutas para conectarnos. Más conectividad con Internet. Energías renovables para cuidar el medio ambiente. Infraestructura para generar empleo. Creo que había una actitud muy constructiva, muy seria, muy responsable de la oposición, que incluye a gente del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, a diferentes partidos provinciales y a diferentes peronistas que no integran el Frente para la Victoria. Luego de revisar todos estos conceptos, ya estamos en condiciones de proceder a realizar la actividad práctica integradora. Los invito a realizarla y les deseo el mayor de los éxitos.